Sí. Hola, buenas. Hoy vamos a empezar o vamos a tratar un tema que es muy importante dentro de la evaluación inicial de un paciente, como es la toma de la presión arterial. ¿Y por qué es importante tomar la presión arterial? Pues porque tenemos que determinar si el paciente tiene la presión baja, normal, alta, pero básicamente ver si tiene la presión alta, ¿no? Es un signo vital que hay que tomar. Y tiene mucha diferencia con la presión arterial o las técnicas que se usan en adultos. Entonces sí es importante que, así mismo como ya vimos cuando un niño está taquicárdico, cuando está taquipneico, cuando tiene su saturación adecuada, también la presión tiene que saber definir cuando un paciente está hipertenso en pediatría. Así que vamos a partir de ese punto. ¿Ok? Entonces, la hipertensión arterial, igual como les hablé de las gráficas de crecimiento, había problemas en cuanto a la lectura de las presiones. Entonces se ha tratado también de simplificar, cosa que no solo los pediatras puedan determinar si un paciente está hipertenso. Entonces la enfermera debe saber hacerlo, el interno, el médico general, todos debemos aprender a buscar si un niño tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque hay causas graves de hipertensión y que si no sabemos hacerlo, si no sabemos medir la presión, pues se nos van a pasar desapercibida y ya el niño puede tener después algún problema. Pues la hipertensión, de verdad, la prevalencia es elevada. La anteriormente denominada prehipertensión de 2.2 a 3.5 no es despreciable, con tasas más altas entre los niños y adolescentes que tienen sobrepeso y obesidad. Esta es una epidemia que hay de sobrepeso y obesidad y se asocia muchas veces con la hipertensión, ¿verdad? Entonces, en hispanos y afroamericanos, pues es más alta la prevalencia, las tasas son más altas. Imagínense, en los obesos el 25%. Según el informe, 9.9% de los niños menores de 5 años padecen el problema, por ejemplo, en un lugar como Argentina, en Latinoamérica. Entonces, se han tratado de hacer nuevas guías, actualizar las guías pasadas de cómo se mide y cómo se clasifica al final la presión arterial de un niño, porque al final eso es lo que queremos, clasificar al paciente. Así como decimos, si está taquicárdico, hay que ver si está hipertenso o no. Entonces, las tablas se basan en niños de peso normal, ya no hay término de prehipertensión, se cambia por presión arterial elevada para darle mayor preponderancia y que se le dé un seguimiento, ¿no? Si usted le dice a alguien que tiene una prehipertensión, él lo capta como que es o sea, no es tan importante, pero si ya le dice que tiene presión arterial elevada, ya es un signo de alarma, una bandera roja. Y es lo mismo al final. Tabla de evaluación adicional simplificada que ahora vamos a ver, y simplificar la presión arterial en adolescentes de más de 13 años, que eso enredaba un poco antes. Así que lo que le traigo hoy es lo más actualizado hasta ahorita para el tema de cómo interpretar las gráficas y las tablas de presión arterial. Esa es una de las cosas que tiene pediatría, que es muy relativo, porque acuérdense que estamos viendo diferentes grupos etarios. Estamos viendo neonato, una cosa es el neonato, que ya vimos, otra cosa es el lactante, el escolar, el preescolar, todo tiene su forma de medir, ¿verdad? El papel del MAPA en el diagnóstico y trazado. MAPA significa monitoreo ambulatorio de presión arterial. Eso está muy en auge, no solo en pediatría, también en adultos. O sea, es difícil que ahora usted pueda hacer un diagnóstico de hipertensión arterial a una persona si no le ha hecho un mapeo, que es un control ambulatorio, por lo menos en 24 horas. ¿Ok? Así que nosotros vamos a intentar pues que ustedes esto lo dominen. Porque en cada paciente, en cada caso clínico que veamos ahora y en la rotación clínica, ustedes van a tomar
lo primero que uno hace es ver la apariencia del paciente y por ahí mismo tomar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su saturación, su temperatura y su presión. Y esos valores deben ustedes poder interpretarlos. Los criterios diagnósticos en hipertensión tienen en cuenta el hecho de que en los niños la presión arterial se incrementa con la edad y el tamaño corporal, lo que hace que resulte imposible establecer un único valor de corte que defina la hipertensión de la misma forma que los adultos. Usualmente ustedes agarran 120-80, es lo que más o menos manejamos para adultos, creo. Esta tabla es importante, así que les sacan una copia, lo imprimen y lo cargan. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en las clases de crecimiento? Nosotros teníamos un semáforo, que eso era lo que nos indicaba si la talla era normal, talla baja o talla baja severa, o no, peso normal, bajo peso o bajo peso severo. Entonces, eso es el equivalente al semáforo, esto que está aquí. Entonces, acá sí vamos a trabajar en percentiles, ahora se los explico. Pero esto es lo que, al final yo quiero saber si el paciente está en menos del percentil 90 o más, ¿ok? Ya apenas pasa del percentil 90, ya yo sé que hay hipertensión elevada, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. 120-80 a menos el percentil 95, lo que sea más bajo. Y acá también, del 95 a 95 más 12, o estos valores, si los quieren absolutos, también, lo que sea más bajo. Y el estadio 2, del percentil 95 más 12, hacia arriba, ¿no? En niños de más de 13 años, lo mismo, ya se simplificó. Todo el que tenga menos de 120-80 ya va a ser normal. Esta presión entonces elevada sería la sistólica, por eso que es esta, 120 a menos de 80 a 129 menos de 80. ¿Okay? Ya cuando pasa de 120 a 80 ya es presión elevada. Ya hay hipertensión estadio 1, que es esta. E hipertensión estadio 2 es más sencilla, más de 140 a 90. Para los adolescentes, ¿no? De más de 13 años, que generalmente son los que son más obesos. Pero esta tabla es la que ustedes necesitan saber interpretar, porque al final yo lo que quiero es que me digan, bueno, este niño tiene una hipertensión estadio 1, no, este tiene una hipertensión estadio 2, no, su presión arterial es normal, o sea que esta es la nomenclatura que ustedes van a manejar. Presión arterial normal, elevada, hipertensión estadio 1 y estadio 2. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso, pero esta es la tabla principal. A pesar de que nosotros podemos, hay aplicaciones en internet, en Google Play, hasta gratuitas. Yo tengo en mi celular la aplicación de la Asociación Americana de Pediatría para la hipertensión. Pero igual, si no tengo internet o se cae, siempre en las salas de pediatría van a encontrar estas tablas. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que aprendan a usarlas. Aunque, como ya les dije, yo las uso poco porque yo tengo mi aplicación. Y mi aplicación, yo meto la edad, la talla y la presión y ella me dice en qué percentil el paciente está. ¿Ok? Entonces, para ver estas tablas, ustedes vean aquí lo que dice. Esta es Systolic Blood Pressure, presión sistólica, y de este lado la presión diastólica. ¿Ves? Sistólica y diastólica. Acuerden que cuando ustedes toman el primer número que sale, 120-80, por ejemplo, ahí tienen su sistólica 120 y la 80 la diastólica. Entonces, aquí están los percentiles de la talla. ¿Ok? Esto está simplificado porque antes uno tenía que primero ir a la tabla de la talla para buscar en qué percentil de talla estaba el paciente. Ahora es más sencillo. Ahora aquí te dan las tallas de los pacientes. Vamos a usar esta que dice height, que es en la talla en centímetros. ¿Ok? Talla en centímetros, talla en centímetros, talla en centímetros. ¿Ok? Entonces, usualmente los pacientes caen en alguno de estos percentiles que están acá. Vamos a ver, un niño de 3 años, por ejemplo, sería este. Siempre tiene que ver qué edad tiene el paciente. Tiene 3 años. ¿Cuánto mide? O sea, siempre necesitamos, aparte de la edad, la talla. O sea que la presión
tiene mucho que ver con la talla, más que con el peso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a decir un niño que mida de 3 años, que mida, o vamos a poner 4 años, para que sea un niño a los 4 años usualmente va a medir 100, ¿verdad? Porque duplica su talla. Entonces, buscamos aquí en centímetros, pulgada no lo usamos. Nosotros usamos sistema métrico decimal, así que vamos en centímetros. Aquí está. El que más se acerca sería 100.2, que sería casi 100. O sea, si usted, el niño de 4 años, le mide 100, ustedes están aquí. Para la diastólica queda en el percentil 10. Aquí está 100. ¿Ok? Está en este percentil. Entonces, ustedes sacan para este niño en específico, ya ustedes quedan aquí. Y estos son los percentiles de él, que están aquí. Entonces, para ese niño de 4 años que mide 100, ya le da directamente su percentil. Aquí están. El 50 es 90. El percentil 90 es 103. El percentil 95 es 107 y el 95 más 12 es 119. Ya tenemos nuestros 4 percentiles. Todavía no sabemos si está hipertenso porque todavía yo no sé qué valor. Pero ya yo sé que para ese niño de 4 años que mide 100, estos son sus percentiles en la sistólica. Y después me voy acá mismo, ya yo sé que estoy en el 100. 4 años es este, en el 10%, que es este que está aquí, 100.2. Entonces, estos son sus percentiles de presión diastólica. Aquí está. Entonces yo saco mi percentil 50 es 40, mi percentil 90 es 61, mi percentil 95 es 64. Se nos fue. Aquí. Y el percentil 95 más 12, estamos aquí, es 93. Entonces cuando ya yo saqué esto, ya yo tengo mis percentiles. Ahora le tomo la presión al niño, entonces veo en qué percentil está. Vamos a suponer que ese niño es un varón, también es importante, ¿no? Es un varón de 4 años que mide 100 centímetros. Y tuvo una presión de 160, por decir algo. Entonces, ya yo sé que estos son sus percentiles. 160 quiere decir que él está aquí, él está entre 50 y 90, que para efectos prácticos, acuérdense que a mí me interesaba es lo que estaban en menos de 90. Aquí esto, entonces si tiene 160 quiere decir que está menos del 90 percentil aquí. Y 60 lo busco entonces, la diastólica lo busco acá. Aquí estaba. Está en 60, quiere decir que también está por debajo del percentil 90. Está entre el 50 y el 90. Aquí ellos dan los 4 percentiles, pero para efectos de hipertensión, acuérdense que lo que nos interesa era lo que decíamos acá. Si está por debajo del 90, ya sé que está normal. Entonces ese niño tiene una presión normal. Y me van a interesar para hipertensión más los pacientes que están por arriba del percentil 90. Entonces, si ese mismo niño resulta que ustedes le toman 120/80, que alguien pudiera decir, bueno, es que 120/80 está bien porque es una presión normal, eso es un adulto, entonces buscaríamos 120/80, ¿verdad? El niño, damos aquí que tiene su talla de 100 centímetros, que está aquí. Entonces imagínense, 120/80 está arriba del 95 más 12. Ya yo sé que esa es una hipertensión estadio 2. Y 80 acá, estamos aquí en este, 80, imagínense, queda arriba también de este percentil. Hasta 76 llegaba él. Entonces, en los dos casos, o sea, en ese caso está arriba de este percentil, de 95 más 12. Eso quiere decir que ese niño tiene una hipertensión estadio 2. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ubicarse en la tabla. Con la talla ustedes se ubican aquí. Acuérdense que esto todo es sistólico y diastólico y lo hacen por separado. Porque un paciente puede tener hipertensión sistólica o hipertensión diastólica, eso depende, ¿no? Todo el mundo tiene hipertensión de las dos, ¿ok? En este caso que vimos del niño de los 4 años con 120/80 sí tenía de los dos, porque estaba aquí. Tenía 120 aquí. Esta era su talla. Ok, repito. Se ubican en su edad, niño de 4 años, en su percentil de talla que tenía 100.2 en este caso, y ahí sacan sus percentiles. Y todo el que esté menos de 90
es presión arterial normal, y ya presión arterial entre 90 y 95, presión arterial elevada, entre 95 y 95 más 12, ya sería hipertensión estadio 1, y ya más de 95 más 12 sería el estadio 2. Aquí, acá también en ya niños más grandes. Entonces, esta es una, o sea, como les dije, como se ha subvalorado mucho la presión, que nadie quiere tomar la presión a los niños. Si ustedes se van a dar cuenta en los centros, la gente no se complica tomando la presión, pero hay que tomar la presión. Después de los 3 años, ahora vamos a ver que eso hay que hacerlo anualmente. Y si el niño, acuérdense que, por ejemplo, tiene bajo peso al nacer, esos niños se ha visto en estudios que tienden a tener más hipertensión. Entonces sí es importante verlo. Entonces esto es, por ejemplo, en Estados Unidos lo que se ha hecho es trabajar con estos percentiles y buscar una tabla súper simplificada para que sea la enfermera la que tome la presión. Y ya que la enfermera les dice, bueno, este niño me midió 120/80, entonces ella busca aquí 112/60, quiere decir que ese niño, ella no sabe mucho de la tabla porque no es la indicación que se les da a ella, pero ellas saben que todo niño que tenga arriba de 102/60 tienen que pasárselo al médico, y entonces el médico busca en la otra tabla un poquito más a ver dónde queda. ¿Ok? Esta es para niños y niñas. Entonces, esta es una estrategia, por ejemplo aquí, mayores de 13 años, sí, 120/80, ¿ok? Niños y niñas. Entonces, esa es una estrategia muy buena porque hace que las enfermeras, que son un poquito más disciplinadas que los médicos, sí le tomen la presión a los pacientes y avisan si tienen un niño de 4 años que tiene más de 102/60, ya se lo van pasando al médico. Pero ya hay alguien que tomó la presión. Imagínense un niño de 5 años que tenga 120/80, ella de una vez se lo pasan al médico, y entonces ahí podemos buscar una hipertensión primaria o secundaria dependiendo del paciente. Ahora vamos a ver eso. Pero sí, esto es muy importante. Igual esto lo vamos a ver en un taller, pero para poder hacer el taller tienen que tener esta base teórica, si no, no funciona. Aquí también hay tablas para neonatos, pues para niños más pequeños, las tablas de valores, ¿no? Ya cuando vayan para neo. Entonces, como les dije, los niños con bajo peso al nacer tienden a tener más hipertensión que los que no tienen ese antecedente, ¿no? Entonces, ¿cómo la toman? Bueno, esa es otra cosa. Para poder, es como decir, bueno, ¿cómo toman ustedes una frecuencia respiratoria? Bueno, la voy a tomar en 1 minuto. La frecuencia cardíaca, bueno, la voy a tomar en 30 segundos, voy a ver el reloj, voy a ver más o menos, ¿no? Sí, hay que saber, hay que tener un método para tomar los signos vitales. Eso es una cosa básica que todo médico tiene que saber. Entonces, el reposo previo de 3 a 5 minutos, que esté en área tranquila. Como está este niño, por ejemplo, el paciente está sentado con el brazo apoyado a la altura del corazón, ven aquí. Lactantes, debe ser en decúbito supino, o sea, boca arriba, ¿no? La medición inicial de la presión puede ser oscilométrica, como ella lo tiene aquí, que es con un dispositivo, pero tiene que tener una aprobación para niños, ¿ok? No es ese que uno compra por ahí, un electrónico o algo, son dispositivos especiales que están validados para niños. O auscultatoria, como la que ustedes están acostumbrados, que es con el esfigmomanómetro, como esta, ¿verdad? Y el estetoscopio, ¿ok? Entonces, así la tomamos, ¿ok? La vejiga del manguito debe rodear al menos un 80 a 100% de la circunferencia y cubrir al menos el 40% del largo del brazo. Entonces, esto es muy importante porque si usted agarra un esfigmomanómetro, el brazo del esfigmomanómetro es pequeñito, o sea, las presiones le van a salir altas. O si tiene que le cubre el 100% del brazo, le van a salir bajas, ¿no? Entonces también debe ser un tamaño adecuado. Y aquí están más o menos el ancho y el largo y la circunferencia braquial máxima. ¿Ok? Aquí está. Entonces siempre yo me guío porque a mí me gusta que, por ejemplo, la vejiga del mango
cubra la mitad del brazo. Parece mentira, pero hay pacientes delgaditos que tienen un brazo bien largo y mínimo hay que cubrir la mitad de ese brazo. ¿Ok? Entonces hay diferentes tamaños, entonces hay que buscar el tamaño adecuado. Ya ustedes saben esto, colocan el estetoscopio sobre la arteria braquial, debajo del borde inferior del manguito, con el manómetro a la altura de los ojos, insuflan rápidamente, 20 sobre la presión que no permite palpar el pulso radial, desinflan lentamente mientras se oculta la arteria braquial. La presión sistólica es el primer sonido, el Korokov, el primero. La diastólica por la interrupción de los ruidos de Korokov. En algunos niños el sonido no desaparece. Disminuir la presión del estetoscopio en la arteria braquial, y si aún así no desaparece, debe considerarse el Korokov 4, momento cuando se amortiguan los sonidos. ¿Ok? Entonces, esto también lo aplicamos también en adultos jóvenes que a veces no desaparecen. Entonces, cuando hay cambio, entonces ya uno sabe que esa es la diastólica. En las piernas, el paciente debe estar acostado si es posible. Un manguito de tamaño apropiado debe colocarse en la mitad del muslo y el estetoscopio sobre la arteria poplitea. La sistólica en las piernas es generalmente un 10 a 20% más alta que la presión de la arteria braquial. Eso lo usamos mucho en pacientes críticos, a veces que las manos están muy llenas de venoplisis, hay que ponerle el mango de la presión en las piernas. Entonces, decíamos, lo hacemos oscilométrico o auscultatorio. Bueno, en realidad, siempre el auscultatorio es mejor que el otro, pero el otro es más práctico, porque es más rápido y podemos detectar también, pero igual, ahora como vamos a ver, aunque en un oscilométrico usted tenga hipertensión, tienes que tomar el auscultatorio para confirmar. Y los dispositivos tienen que estar validados, siempre por la parte también de auscultación, ¿verdad? Podemos usar los oscilométricos, sí, pero no podemos hacer diagnóstico de hipertensión con oscilométrico. Entonces sería como un screening, básicamente. Entonces ya, que aprendieron a tomar la presión, aprendieron a establecer si un paciente está hipertenso o no, sabiendo que hipertensión, cuando es hipertensión estadio 1 o hipertensión estadio 2, entonces ya ahí entonces tienen un diagnóstico. Ya tienen por dónde empezar a buscar entonces las causas. O sea, ¿para qué sabemos, para qué queremos saber la presión? Bueno, porque si sale alta yo voy a buscar por qué. Entonces hay una cosa que se llama hipertensión de bata blanca. Imagino que lo han visto en medicina interna. Que es el paciente que está nervioso, estresado, y porque va al médico y entonces usted le toma la presión y está alta, pero cuando va a su casa ya se relaja y usted se la toma en casa, entonces está normal. Que esa es una hipertensión de consultorio o de bata blanca. Entonces, si la presión inicial es elevada, o sea, ya dijimos que más de 90 percentil es elevada, se deben realizar 2 mediciones adicionales en la misma visita y calcular el promedio de los valores de la presión arterial. Si se utiliza la auscultación, la medición permite determinar la categoría de la presión arterial del niño, como ya les dije. Normal, elevada, 1 o 2. Si el promedio de lectura oscilométrica, que es la que no es auscultatoria, es mayor, debe entonces 2 mediciones auscultatorias y se promediarán para definir la presión arterial. O sea que siempre el auscultatorio manda. Y la indicación es medirla anualmente en niños y adolescentes de más de 3 años. Medir la presión arterial en niños de menos de 3 años, sí, era lo que decíamos, en estos prematuros de menos de 32 semanas, pequeños, muy bajo peso al nacer, otras. Eso hay que medirla ahí. También manguitos especiales para estos niños. Si hay enfermedad cardíaca congénita, infecciones urinarias recurrentes, hematurias, proteinuria, todo esto ya nos indicarían antes de los 3 años. O sea, ya son pacientes de riesgo, si has tenido trasplante, neoplasias, trasplante de médula, tratamientos con fármacos que aumentan la presión, otras enfermedades sistémicas, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, los obesos, aunque tengan menos de 3 años también hay que tomársela. Pero imagínense, si actualmente no se la tomamos ni a los que tienen de más de 3 años, que es fácil de tomar, si el niño coopera.
Imagínense en los niños más pequeñitos que no cooperan, es un poco difícil, pero hay que hacerlo si hay estos factores de riesgo. Entonces, como ya dijimos, de 90 a 95 percentil es elevada. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues intervenciones en el estado de vida, una dieta saludable, mantener un peso adecuado y cada 6 meses más o menos estarle haciendo las mediciones. Si la presión arterial permanece después de 6 meses elevada, entonces se repiten las mediciones, se hace nuevamente el asesoramiento para el estilo de vida, peso adecuado, y nuevamente se hace la medición. Y si todavía está elevada, acuérdense, elevada es de 90 hasta 95 percentil. O sea, no podemos decir que tiene hipertensión estadio 1, por eso nos vamos lento, porque nada más esto es como un signo de alarma, pero todavía no vamos a darle tratamiento, ahí hay que vigilar a ese niño. Entonces, si después de 12 meses, entonces hay que hacerle un mapa, una monitoría ambulatoria e iniciar la evaluación diagnóstica. Hay que considerar la posibilidad de referirlo a cardiología o nefrología. Eso es lo que yo hago, o sea, realmente yo no espero tantos meses, pero la indicación es que si después de 12 meses, lo bueno es que no es todavía hipertensión ni 1 ni 2, es nada más de 90, que es la presión elevada. Entonces, si la presión arterial se normaliza en cualquier punto, volver a los controles anuales, ¿no? Ese es el protocolo. Ya, entonces aquí ya dijimos, en el estadio 1 es el que está arriba del percentil 95, pero no está no pasa del 95 más 12 milímetros de mercurio. Entonces, si está sin síntomas, pues el asesoramiento y en 1 o 2 semanas. Ven que acá ya como detectamos un estadio 1, ya no es 6 meses, no, es en 1 o 2 semanas auscultar, con el método auscultatorio. Y si sigue ahí, entonces hay que hacerle las mediciones, brazo derecho, brazo izquierdo y una pierna. Y es también recomendable también pues, el estilo de vida, el peso, y se le hace un control en 3 meses por ocultación, esperando que él haya cumplido todo, haya bajado de peso, si está sobrepeso, una dieta saludable, actividad física, sueño. Si la presión persiste en estadio 1 después de 3 visitas, entonces hay que hacer un mapa. Iniciar evaluación diagnóstica y tratamiento. Considerar la posibilidad de derivar. ¿Ok? Entonces, en el estadio 2, pues ya hay que tomarlo en los 3 lugares, brazo derecho, brazo izquierdo y una pierna. Recomendar intervenciones en el estilo de vida también, peso adecuado. Y ahí es en 1 semana o derivar de una vez en 1 semana a un subespecialista, que es usualmente un estadio 2. Yo prefiero hacerle el mapa de aquí directamente y empezar la evaluación diagnóstica y tratamiento. El paciente debe ser referido dentro de 1 semana. Ven que en un estadio 2. Entonces, por eso es importante la clasificación, si solo es presión arterial elevada, hipertensión 1, hipertensión 2. Y si el paciente presenta estadio 2 y estás con síntomas, entonces la presión arterial es más de 30 milímetros por encima del percentil 85 o más de 180/20 en adolescentes, ya hay que ir de una vez para cuarto urgencias. Y llamamos, acuérdense, urgencia cuando hay aumento súbito de la tensión arterial, pero no hay deterioro de la función de órganos blancos. Ya una emergencia hipertensiva es un aumento súbito de la presión con deterioro agudo. Esos son conceptos que tienen que ver. Ya deterioro agudo, un edema agudo de pulmón, una hemorragia cerebral, ya esos son deterioro de la función de órganos blancos. Y recordar que cuando más pequeño sea el niño de 1 año, 2 años con hipertensión, eso ahí probablemente usted va a buscar una causa de eso. Cuando son ya más grandes, puede ser una hipertensión primaria, vamos a ver ahorita. Y además de una historia clínica cuidadosa, examen, se recomienda una evaluación para identificar o descartar causas comunes de hipertensión secundaria en pacientes con presión arterial persistentemente por encima del percentil 97 y en pacientes con diabetes, enfermedad cardíaca, renal u otras enfermedades crónicas si la presión está por encima del percentil 90. ¿Okay? Entonces hay que hacer evaluaciones y buscar causas. Entonces, como dijimos, ¿cómo estudiar a un niño que está hipertenso? Por eso es importante medirle la presión, porque yo quiero saber por qué tiene la presión alta.
porque si no lo detecto puede hacerme una crisis o una emergencia hipertensiva. Aquí todas estas cosas, hematuria, edemas, todo en la anamnesis, peso, traumatismo, los antecedentes personales, si tiene malformaciones congénitas, enfermedad renal, infección de vías urinarias, si cuando tuvieron acné le canalizaron la arteria umbilical, ¿ok? Todos los antecedentes familiares, si hay dislipidemias en la familia, si hay hipertensión, si hay diabetes, ¿verdad? Si hay alguna enfermedad endocrina hereditaria, como estos que están feocromocitoma, neoplasia endocrina. Todas estas cosas, los antecedentes familiares son muy importantes. Consideraciones en el recién nacido y lactante. Bueno, indagar sobre antecedentes maternos, de consumo de medicamentos, sustancias ilícitas, en el periodo neonatal, como les dije, si se ha canalizado la arteria umbilical, la historia nutricional. Entonces, ya que tenemos esto, pues según donde el grupo de edad, por ejemplo aquí los lactantes, los recién nacidos, mire, estos son las, como dijimos, mientras más pequeño es el niño, más probable es que sea una hipertensión secundaria, a estenosis o trombosis, a trombosis de la vena renal, coartación de aorta, displasia broncopulmonar. Los lactantes hasta 6 años, hasta los escolares, enfermedad renal, parenquimatosa, coartación de aorta, enfermedad renovascular. Que todo esto ya en niños más grandes, enfermedad renal parenquimatosa es la primera causa, enfermedad renovascular, hipertensión esencial, que ya es la que más que todo es de adultos, ¿no? Pero ya hay otras causas. En adolescentes, entonces, la principal es la esencial, pero también puede haber problemas renales, consumos de drogas o embarazo en adolescentes. ¿Okay? Entonces, como les dije, en pediatría todo depende del grupo etario en donde está. Y si vemos en menos de 10 años, siempre la causa más común es esta, enfermedad renal. Por eso que siempre hay que buscar enfermedad renal cuando les llega un paciente con hipertensión. ¿Okay? Renovascular, esencial, miren, el cardiovascular, endocrinas ya es menos, misceláneos. Dentro de las renales parenquimatosas van a tener cualquiera, pues hidronefrosis, estenosis uretral, nefropatía, enfermedad poliquística, glomerulonefritis aguda, es probablemente la causa que más nosotros vemos hipertensos por glomerulonefritis aguda, pero hay otras, tumores, nefropatías, todo eso. Okay, aquí hay un riñón con quistes. La renovascular, como le dijimos, en hipertensión en menores de 3 años es una de las principales, la primera causa es renovascular, o sea que siempre tenemos que ir para la parte renal. Hay fibrodisplasia de la capa muscular o media, menor proporción de la íntima. Puede ser causas genéticas, como neurofibromatosis, arteritis, compresión extrínseca, traumatismo, en los neonatos, trombosis por catéteres umbilicales. Entonces siempre es importante saber los antecedentes perinatales. Por eso hicimos tanto énfasis en neonatología, porque ahí parte todo, pues. Si es un niño que estuvo en intensivo, le cateterizaron los vasos umbilicales para su manejo, entonces hay que después darle seguimiento a ver si no desarrolla una hipertensión arterial de carácter renovascular. Bilateral al 40%, asintomática en el 60% y puede dar hipertensión arterial severa. Aquí es un ultrasonido con Doppler, otros medios de otros estudios para estos niños, en los síndromes, como dijimos, la parte genética. Importante que ustedes vayan viendo imágenes, por ejemplo, estas son las manchas café con leche que llamamos, miren, que es de la neurofibromatosis, ¿ok? Y hay que buscarle a estos pacientes a ver si no tienen hipertensión. Niños con síndromes. Aquí viene esta niña es una niña obesa, ¿verdad? Ven, aquí tiene un poquito de acantosis nigricans. Tienen estrías, son síndromes metabólicos que nos pueden hacer pensar que puede tener hipertensión. Como ejemplo, la primaria generalmente son en niños grandes y adolescentes, que hay los papás o los abuelos son hipertensos también, o están gordos ellos, los pacientes, o obesos. No hay más nada en el examen físico, ¿ok? En estos pacientes
generalmente no hacemos mayores estudios, ¿no? Sino los básicos de obesidad y todo eso, el perfil lipídico, la glicemia, todo eso, buscar una enfermedad metabólica. El grado de la elevación de la presión no nos hace el diagnóstico si es primaria o secundaria. En algunos estudios la elevación de la diastólica parece ser más predictiva de la hipertensión secundaria, mientras que la hipertensión sistólica parece ser más primaria, aunque eso no es tan específico, ¿sí? Pero es un dato que se ha visto, no está muy corroborado, pero nos puede ayudar a guiarnos y a buscar diagnósticamente este tema de la hipertensión y buscar una causa, ¿no? Si sabemos que es la sistólica, sabemos que muy probablemente ese niño tiene algo, sobre todo renovascular, como vimos. Y todos los estudios metabólicos, aquí está la ecografía o ultrasonido renal y vesical, ¿ok? Los obesos, todo la hemoglobina, hay que hacerle todos estos estudios. Así que si yo le pregunto qué estudios hay que hacerle en los pacientes obesos que sospechamos hipertensión, bueno, hay que hacerle esto, tiroides, control de drogas, estudio del sueño, ¿verdad? Recuento sanguíneo. Entonces, ya buscando causas, pues ya vimos el eco renal, que es como lo básico que uno le manda primero. Y hay bastante controversia sobre si hay que hacerles ecocardiograma, electrocardiograma. Bueno, en realidad se ha visto que si yo lo que quiero ver es que si ya el niño tiene hipertrofia ventricular izquierda, yo debería hacer un ecocardiograma, no un electro, ¿sí? Entonces, sí es importante que si yo tengo ya diagnosticado un paciente, ¿ok? Le haga un ecocardiograma. Si el paciente no mejora, o no tiene buen control, se le repite al año. Pero sí es importante hacer la evaluación de si hay hipertrofia ventricular izquierda, cuando ya usted tiene el diagnóstico de la hipertensión. Como dijimos, la Doppler renal en pacientes con sospecha de hipertensión renovascular. El mapa, como le dije, el mapeo ambulatorio de presión arterial debe llevarse a cabo para los niños para dar el diagnóstico de si realmente tienen presión elevada o hipertensión 1 o 2. ¿Ok? Entonces sí hay que hacer el mapa. El mapa, que aquí está en inglés, Ambulatory Blood Pressure Monitor, se limita a niños mayores de 5 años que pueden tolerar el procedimiento y son aquellos para quienes se dispone de datos de referencia. O sea, es difícil hacerle un mapa o un holter a un paciente menos de 5 años, no coopera. Pero ya en mayores de 5 años tenemos duda, se le hace el monitoreo. La oftalmoscopía, pues de rutina, más que todo cuando son casos de severos. Esto aquí dice recomendaciones para el pediatra, porque recuérdense que lo que estamos revisando es el documento de la Asociación Americana de Pediatría. Pero en realidad es una recomendación para los médicos en general, que nosotros somos los que tenemos que diagnosticar estos pacientes tempranamente, no esperar que el paciente ya nos haga una crisis hipertensiva. ¿Ok? Hay que hacer diagnóstico precoz y eso lo hacemos tomando la presión, no hay otra manera. Entonces, si ustedes no toman la presión o la enfermera no lo toma y nosotros tampoco, entonces el niño anda, no sé cuántos niños por ahí andan con hipertensión que ni siquiera se ha estudiado porque nadie les ha tomado la presión. Entonces sí es importante eso, que les quede ese mensaje que hay que en los niños también evaluar la presión. Este es un tema que probablemente nosotros vamos a hacer un estudio sobre este tema de cuál es de verdad la prevalencia en comunidades nuestras de la hipertensión, porque realmente no es la costumbre hacerlo, medirla. Entonces, obviamente la prevención de problemas de obesidad, eso ayudaría, y las pautas de alimentación saludable, dietas con poca sal en los niños pequeños, para que ellos no se acostumbren. Los niños, si les gusta la sal es porque nosotros desde pequeños les dimos sal. ¿Sí? Ellos no sabían lo que era la sal hasta que nosotros se la introducimos en la dieta. Así que eso sí es importante, ¿no? Entonces, esto es lo que les traía del tema de la hipertensión.
Y para que ustedes revisen, como les dije, entonces vamos a hacer un taller posteriormente, tanto de las tablas de crecimiento, que ya les mandé en la clase pasada, como de la presión arterial. Ya entonces necesitamos aplicar. Creo que está bastante bien explicado, pero igual les voy a poner un caso para que ustedes apliquen esto, pero tienen que revisar el tema. Ya todo esto está en la plataforma subido, así que necesito que revisen esta clase y que hayan entendido todo para entonces el taller. Y ahí vamos a resolver todas las dudas que tengan con respecto a tanto crecimiento como las tablas de la presión. Así que nos vemos entonces en el taller.